Imagina un rostro, no uno en particular, un rostro cualquiera, el vecino, la mujer del autobús, el mendigo bajo la lluvia, el enemigo que no quieres reconocer. Imagínalo, y ahora disuélvelo. Súbitamente ya no ves una cara ajena, no ves a un otro, ves la misma fractura oculta que te acompaña desde que te reconociste vivo, ves tu dolor, tu miedo, tu vacío. El mundo entero es un océano de sufrimiento, y cada uno de nosotros no es más que una ola momentánea, que cree, arrogante, que su dolor es único. Pero no lo es. Schopenhauer nos enfrenta a esta verdad inquietante: el dolor no es personal, es estructural, el sufrimiento no es accidental, es necesario, forma parte del mismo tejido que nos constituye. Si pudiéramos ver con claridad, si los ojos no se interpusieran con su engañosa geometría, descubriríamos que todos los seres, desde el insecto hasta el sabio, se estremecen ante la misma llama oscura, el deseo. La compasión nace ahí, en el reconocimiento terrible de que la herida del otro es la mía, no metafóricamente, no poéticamente, es la misma. No hay nada dulce en esta afirmación. La compasión no es la sonrisa luminosa de la caridad religiosa, es la lucidez amarga de quien comprende que, al herir a otro, se está reabriendo su propia llaga. La compasión es la sombra de una verdad demasiado grande: somos uno en el dolor. No porque seamos hermanos, no porque compartamos un destino glorioso, sino porque todos somos rehenes de la misma fuerza ciega que nos empuja a desear y sufrir. La compasión es el reflejo más honesto de la tragedia que nos une. Para comprender la ética en Schopenhauer, hay que descender a la raíz amarga de su filosofía, la voluntad. La voluntad no es un concepto psicológico, no es intención, ni propósito, ni objetivo, no tiene dirección, ni moral, ni razón. La voluntad, con mayúscula, es el núcleo subterráneo y oscuro del mundo, la fuerza primaria, irracional, infinita, que lo impulsa todo. No se trata de una divinidad, no es un plan, no quiere tu bien, tampoco tu mal. Simplemente quiere, desea, empuja, consume. Y, al hacerlo, nos arrastra inevitablemente al sufrimiento. Porque toda forma de querer es falta, y toda falta es dolor. Deseamos lo que no tenemos, y una vez lo tenemos, ya no nos basta, queremos otra cosa, y luego otra, y otra. El deseo es un pozo que nunca se llena. Del amor al éxito, del alimento al reconocimiento, de la supervivencia a la ambición, siempre hay un más. No porque lo necesitemos, sino porque la voluntad empuja sin descanso. Es una máquina que se alimenta de carencia. Cada instante de satisfacción es fugaz, casi ilusorio, y tras esa brizna de alivio, la rueda vuelve a girar, clavando los dientes del deseo en la carne viva. El sufrimiento es, entonces, la condición básica de la existencia, no un accidente, no una desgracia puntual. Es la textura del mundo. Ahora imagina esta fuerza no solo en ti, sino en todo lo que vive: el animal que huye, el niño que llora, la madre que protege, el anciano que recuerda, el criminal que ataca, el árbol que lucha por la luz, la flor que se abre y muere. Todos impulsados por el mismo fuego. Si entiendes esto, comprendes que la noción de individuo se tambalea. Lo que creemos, yo, no es más que una forma pasajera en la que se encarna la voluntad. Un disfraz, una máscara, una ilusión. Y si todos somos formas de esa misma fuerza, si el núcleo doloroso que nos constituye es uno, ¿cómo no ver mi dolor reflejado en el tuyo? La voluntad es universal, su sufrimiento también. La compasión es aceptar esta universalidad trágica, es dejar de jugar al juego del ego que pretende separar lo inseparable. La compasión no es una virtud moral en Schopenhauer, no es algo que se cultive para ser mejor persona, no es la recompensa de un corazón noble. Nada de eso. La compasión es un acontecimiento, una ruptura, una grieta profunda en la estructura psicológica del individuo. Sucede cuando, por un instante, se suspende la ilusión del yo. Cuando miro al otro y dejo de ver un otro. Cuando lo miro y me reconozco ahí dentro. No como metáfora, sino como identidad. La barrera que separa mi sufrimiento del suyo, se disuelve. El yo, ese pequeño tirano interior que se cree centro del universo, tiembla. Es una experiencia incómoda, casi terrorífica, porque revela que aquello que llamamos yo no es sólido, ni propio, ni real.
La compasión es, entonces, el colapso del ego. Una iluminación oscura. No es un acto de bondad, sino de visión. Ese instante en el que dejo de distinguir entre mi dolor y el del otro, no me vuelve santo, me vuelve lúcido. La compasión es lucidez. Es la constatación más brutal de nuestra unidad en el sufrimiento. Schopenhauer propone una ética que no depende de mandamientos divinos, ni de promesas de salvación. Una ética sin cielo, sin premios, sin jueces. Una ética que se sostiene en la comprensión trágica de que el otro soy yo. No hay deber moral, no hay obligación, no hay miedo al castigo. Solo entendimiento. Esta ética nace del interior, no de la obediencia. Para él, no necesitamos que Dios nos ordene amar al prójimo, basta con verlo. No es amor sentimental, es reconocimiento metafísico. Ayudo al otro porque yo soy ese otro. Hacerle daño es autolesionarme. La ética deja de ser un catálogo de reglas y se convierte en una expresión inevitable de la compasión. No hago daño porque puedo sentir el dolor del otro como propio. Esta es la única ley que sobrevive a la caída de todas las religiones. No hieras, porque lo herido eres tú. Pero esta verdad no es un bálsamo, no es consuelo. Es un horror. ¿Por qué si cada grito del mundo es mi propio grito, cómo soportarlo? Si cada herida de cada criatura es mi herida, ¿cómo respirar? Ver al otro como uno mismo no calma el dolor, lo multiplica. El dolor se vuelve universal, inabarcable. La compasión expande la herida más allá del cuerpo individual. La herida se hace cósmica. Por eso Schopenhauer no idealiza la compasión, no la convierte en una celebración luminosa. La compasión es un cáncer de lucidez, un tumor de verdad. Y, sin embargo, es la única salida ética en un mundo construido sobre el sufrimiento. Esta distinción es vital, no confundas. El amor elige, la compasión reconoce. El amor desea, la compasión comprende. El amor abraza a quienes queremos, a quienes nos completan, a quienes iluminan nuestra vida. La compasión, en cambio, abarca a todos, incluso a los repulsivos, a los violentos, a los despreciables. Porque incluso ellos están atrapados en la voluntad, incluso ellos sufren. La compasión es universal porque surge de la unidad de la voluntad. El amor quiere poseer, la compasión disuelve al poseedor. El amor puede volverse prisión, vicio, idolatría. La compasión no tiene cadenas, no exige reciprocidad, no busca satisfacción. La compasión es fría, serena, a veces, terrible. Es la visión sin velo del dolor compartido. Schopenhauer no promete felicidad, no la considera posible. La vida es, en esencia, dolor. Ante esto, la única tarea ética es no aumentar el sufrimiento. Aliviar, reducir, atenuar. La compasión no construye, no salva, no crea mundos nuevos. Solo evita que el dolor se expanda. Es una ética negativa. Su lema no es, haz el bien, es, no hagas daño. No porque el daño sea pecado, sino porque duele, y ese dolor lo siento yo. La compasión niega la voluntad, aunque sea por un instante, interrumpe la maquinaria del deseo. Por eso es una grieta, una resistencia. Una fragilidad capaz de desafiar a la fuerza más poderosa del mundo. Hay quienes no se conforman con aliviar el sufrimiento ajeno, deciden atacar la raíz del sufrimiento, el deseo. El asceta es el ser humano que comprende que la voluntad solo puede ser silenciada mediante la renuncia. No la renuncia teatral, sino la renuncia interior. No busca aplausos, ni gloria, ni santidad. Su gesto es secreto, invisible. Niega los impulsos que lo encadenan a la vida. No porque odie la vida, sino porque ve su esencia, sufrir. El asceta no se aísla del mundo por desprecio, sino por compasión. Cada acto egocéntrico aumenta el dolor universal. Cada deseo es un nudo nuevo en la red del sufrimiento. Renunciar al deseo es la operación más radical contra la voluntad. El asceta no lucha contra los otros, lucha contra sí mismo. Y en esa lucha descubre la única libertad posible, la libertad frente al querer. No querer es la forma más profunda de respirar. La compasión no es una flor fragante ni un gesto sublime, es, desnudada de artificios,
El reconocimiento de la herida universal. El ser humano camina con la ilusión de ser alguien, de poseer una identidad sólida. Pero cuando contempla el dolor ajeno sin filtros, la estructura del yo se resquebraja. La compasión, en su sentido más radical, no consiste en compartir emoción, sino en reconocer que no hay distancia entre aquello que sufre y aquello que observa. Schopenhauer nos pide un acto sacrílego, ver al otro no como prójimo, sino como reflejo de la misma voluntad que me impulsa. Esa voluntad indiferente, que me devora, es la misma que lo hiere a él. No hay dos voluntades, solo hay una multiplicada en rostros temporales. Por eso, cuando la compasión despierta, algo muere, la ilusión de separación. La compasión no hace mejores a los hombres, los desintegra. Tras ella, ya no hay triunfo personal, porque el individuo es solo una onda en un océano oscuro. La compasión es el reconocimiento de la fragilidad compartida, y por lo tanto, la renuncia al narcisismo metafísico. En este sentido, la compasión es el verdadero despertar, pero un despertar que no promete luz ni salvación. Es apenas la conciencia de caminar entre ruinas. Si la ética fuese un templo, estaría construido sobre huesos, no sobre virtud, sino sobre sufrimiento común. Para Schopenhauer, la ética no es teoría ni acuerdo social, es una consecuencia inevitable del dolor universal. No necesitamos un contrato para entender que herir al otro es herirnos a nosotros mismos. La razón puede inventar excusas, justificar violencia o sacrificio, pero la compasión nos revela un hecho brutal: todo daño es autodestrucción. Y, sin embargo, el mundo sigue siendo escenario de violencia, no porque ignoremos la compasión, sino porque nuestra naturaleza más profunda es ciega, egoísta, voraz. La compasión es un milagro negativo, aparece contra la corriente natural del querer, negándolo. La ética trágica, entonces, es la aceptación de un destino. El hombre sufre porque está vivo, y actúa éticamente solo cuando reconoce que nada le distingue, esencialmente, de los demás, pues todos son expresiones de la misma voluntad absurda. No existe recompensa, no existe justicia, no existe teleología moral. Hay solo un impulso oscuro hacia la quietud, hacia la negación, hacia el abandono del querer. La ética trágica es, en última instancia, suicida para la voluntad, es su negación sutil. A veces, no hay maldición más profunda que la lucidez. Comprender la naturaleza de la realidad no conduce a la serenidad, sino al espanto. Quien descubre la verdad de la voluntad puede intentar dos cosas: volver a dormir o abrazar el abismo. El primero es el camino de la mayoría: se aferran al ruido, a la distracción, a la identidad, piensan que su dolor es algo personal, algo que puede resolverse con voluntad, disciplina o éxito. No entienden que el sufrimiento es la textura de la existencia misma. El segundo camino es el del filósofo trágico, el que no aparta la mirada. Este carga el peso de una verdad sin consuelo. El universo no tiene intención, solo tiene impulso, una fuerza ciega, sin propósito ni moral, genera vida para luego devorarla. Comprender demasiado es aceptar que las categorías humanas, bondad, belleza, orden, progreso, son meras máscaras. El mundo no es racional, es indiferencia en estado puro. Y dentro de esa indiferencia, la compasión surge como una llama pequeña, temblorosa, pero real. Cada célula es un grito, el cuerpo es la manifestación de la voluntad en su forma más inmediata. Comer, dormir, desear, temer, todo es impulso. Todo es necesidad. La ética no puede nacer aquí. El cuerpo no entiende de moral, solo entiende de satisfacción y evitación. Para él, el sufrimiento ajeno es irrelevante. La compasión nace cuando la conciencia se distancia del cuerpo, cuando el sujeto deja de identificarse con su hambre y su instinto. Pero este desprendimiento no es total. Mientras el corazón lata, seguiremos siendo esclavos. La ética, entonces, es la lucha perpetua del espíritu contra la carne, o mejor dicho, contra la voluntad que se expresa a través de ella. La compasión es un acto contra natura,
no surge para favorecer la supervivencia ni el éxito reproductivo. Es una interrupción, un contragolpe espiritual, es la voluntad negándose a sí misma. Cuando miras a otro ser humano, no ves un individuo completo, ves un fragmento, un espejo astillado que refleja tu propia agonía, crees distinguir su historia, su carácter, su destino. Pero lo que observas no es él, sino tú mismo multiplicado. El sufrimiento del otro no te conmueve porque seas bueno, sino porque reconoces, en su herida, tu propia carne desgarrada. Si la compasión fuese altruismo, sería fácil, pero no lo es egoísmo metafísico, no puedo separarme del otro porque soy el otro. La unidad de la voluntad destruye la noción de identidad individual, no hay yo y tú, hay solo dolor manifestándose en distintas máscaras. Incluso el verdugo es víctima de la misma voluntad. Sus actos, aunque atroces, son síntomas de la ceguera cósmica. No se le debe admirar, pero tampoco odiar, su culpa es la misma que la nuestra, existir. Quien comprende la naturaleza de la realidad no busca la abundancia, ni el poder, ni la gloria, busca vaciarse, no como acto ascético superficial, sino como resultado inevitable del entendimiento profundo. La compasión conduce a la renuncia, no a una renuncia heroica o dramática, sino a una renuncia silenciosa, menos deseo, menos ruido, menos identidad. La austeridad espiritual es el punto donde la ética se convierte en estilo de vida, no por obligación, sino por claridad. La voluntad empuja, la compasión detiene, en ese choque se define la moral auténtica. La compasión no garantiza comunidad, al contrario, quien comprende demasiado se distancia, no porque se crea superior, sino porque ya no puede jugar a los mismos juegos. El mundo vive en la superficie, las relaciones humanas se construyen sobre identidades frágiles, deseos inmediatos, temor a la muerte, pero aquel que ha visto el trasfondo oscuro de la realidad ya no puede participar con inocencia. Su soledad no es social, sino ontológica, no es que falten personas, es que falta ilusión. La compasión, lejos de unir, separa, abre un abismo entre quien ve y quien sigue dormido. El que comprende se convierte en extranjero. El conocimiento no ilumina, quema. Saber que el mundo es voluntad ciega no da respuestas ni esperanza, da peso, un peso que aplasta lentamente al individuo, obligándolo a elegir entre dos extremos. Negación silenciosa o locura. Quien abraza la verdad sin preparación cae en desesperación total. Quien la abraza con claridad se vuelve compasivo. La compasión es la única salida lúcida de la tragedia metafísica. Y, aún así, la compasión no libera al individuo de su destino, solo transforma su postura frente al sufrimiento, deja de verlo como injusticia y empieza a verlo como esencia. 15. Dolor, la materia prima. Nada se crea sin dolor, no hay vida sin desgarramiento, la semilla rompe la tierra, el animal mata para sobrevivir, el ser humano destruye para construir, todo acto es violencia. La compasión emerge cuando esta violencia deja de ser aceptada como natural, no porque deje de existir, sino porque aceptarla ya no es posible. Sin dolor no habría ética, la ética es un fenómeno de la herida, denota su presencia, su continuidad, su inevitable realidad. Si la voluntad es el motor del sufrimiento, entonces la única liberación posible es su negación, pero este acto no es un triunfo del sujeto sobre su naturaleza, es una lenta combustión interior, un desvanecimiento. No se trata de eliminar el dolor, sino de soltar la identidad que lo sostiene. El individuo, al comprender la estructura del mundo, ya no puede vivir persiguiendo deseos. Cada meta se vuelve ridícula, cada ambición se revela como cárcel. La renuncia no es una decisión moral, sino una consecuencia del entendimiento. Cuando ya no hay esperanza, tampoco hay resistencia, la voluntad se debilita, el yo se deshace. Esto no es desesperanza, sino lucidez. Renunciar no es morir en el sentido físico, es morir al impulso que siempre nos ha movido, es vivir sin querer, y sin ese querer, sin ese apetito omnipresente, el mundo pierde su garra. No desaparece el dolor, pero ya no es personal, ya no es una tragedia,
sino un hecho, y en esa aceptación profunda hay un móvil silencioso, una compasión que fluye sin esfuerzo. Si la voluntad gobierna la realidad, solo hay una fuerza capaz de suspenderla temporalmente. El arte no salva, anestesia, nos permite escapar, por breves instantes, del tormento de existir. En la contemplación estética, el individuo se olvida de sí mismo. Deja de ser sujeto de deseo, se convierte en espejo, en transparencia. El arte no promete nada, no conduce a una verdad superior, solo ofrece tregua, un paréntesis en el que la voluntad es silenciada. Esa suspensión es amarga, nos recuerda que existe otro modo de estar en el mundo, pero no es accesible permanentemente. Cuando la obra termina, el mundo de la necesidad nos reclama. Por eso el arte es refugio y condena, refugio porque calma, condena porque revela lo que falta, la posibilidad de existir sin sufrimiento, aunque sea solo una ilusión. El artista no es un héroe, es un médium atormentado por la tensión entre la voluntad y la contemplación, sabe demasiado para ser feliz y demasiado poco para liberarse. El asceta no es santo, es insurgente, se rebela contra la voluntad sin violencia ni odio, sino mediante la negación radical del querer. Su vida es una fuga, sí, pero es la única fuga auténtica, no abandona el mundo, abandona su impulso. El asceta se convierte en espectador del drama en vez de actor, ya no participa en el juego de los deseos, lo observa deshacerse. Su compasión no es sentimental, es metafísica, sabe que todos somos expresión de la misma fuerza y que, por tanto, no hay mérito ni culpa. Sus acciones son mínimas, no pretende cambiar el mundo ni salvarlo, su gesto es más profundo, abandona la raíz del sufrimiento. La voluntad se apaga lentamente, como una vela que se consume sin viento, no hay victoria final, solo silencio, y el silencio es libertad. Las filosofías más luminosas prometen felicidad. Schopenhauer no, la suya es la ética del desengaño total. Para él, la moral auténtica no conduce a la alegría, conduce a la renuncia. La compasión no trae paz, trae gravedad, responsabilidad, comprensión. El sabio no es feliz, es lúcido, y la lucidez hiere. La ética fundada en la compasión es incompatible con la celebración del mundo, porque el mundo es dolor. ¿Cómo podría ser feliz quien ve esto con claridad? Solo quien permanece en la ilusión puede aspirar a una vida alegre. La ética feliz es propaganda de la voluntad, su discurso es simple, sigue deseando, es bueno. Pero Schopenhauer da la vuelta a la sentencia, seguir deseando es perpetuar el sufrimiento. No hay ética feliz porque no hay felicidad posible mientras exista la voluntad, toda alegría es préstamo, toda satisfacción es deuda, el pago es el dolor. El amor, tan celebrado, es una trampa más elaborada de la voluntad, nos hace creer que nos eleva, que nos une, que nos dignifica, pero detrás del abrazo, detrás de la pasión, se oculta el mismo impulso ciego, reproducción, continuidad, querer. El amor es cómplice del sufrimiento porque nos ata al mundo, nos hace depender del otro, desearlo, temer perderlo. Todo amor es posesivo, incluso el más puro, no porque quiera dominar, sino porque quiere durar. La compasión, en cambio, no busca posesión, no quiere nada del otro, solo reconoce, en su dolor, el propio, por eso duele más, por eso es más verdadera. El amor es cálido, la compasión es fría, el amor seduce, la compasión revela, el amor promete, la compasión desnuda. Entre ambos, la humanidad escoge el amor porque es soportable, la compasión es insoportable porque exige renuncia. El tiempo es la forma en que la voluntad organiza su tortura, es la cuerda que estira cada deseo, cada pérdida, cada dolor. No es un río, sino una soga. El pasado es lamento, el futuro, ansiedad, el presente, fuga constante. No existe libertad en el tiempo. Cada instante está determinado por el querer que nos posee, no hay pausa, no hay calma, solo tránsito. La compasión nos permite observar la arquitectura del tiempo con frialdad, comprendemos que nada de lo que esperamos saciará la sed, porque lo que desea no es el individuo,
sino la voluntad eterna. El tiempo es infinito porque el querer no se agota, solo la negación del querer deshace la tiranía temporal. En la renuncia, el tiempo pierde significado, y entonces, por un segundo, somos libres. La muerte es el último refugio de la voluntad, o su última víctima. Para el individuo, la muerte parece un final, pero para la voluntad es apenas transición, la forma desaparece, el impulso permanece. Sin embargo, desde la perspectiva ética y compasiva, la muerte es el alivio que no pudimos lograr en vida, por eso la compasión mira a la muerte sin terror, no la celebra, pero la reconoce como descanso. La muerte no es injusta, es necesaria, es la única fuerza capaz de poner fin al tormento subjetivo, no salva la esencia, pero salva al individuo. La ética trágica acepta esta verdad, no lucha contra la muerte, no la teme, la contempla como conclusión de la obra. El sabio no busca morir, pero tampoco se aferra a vivir, ha entendido que la vida es préstamo, y que la muerte es la devolución inevitable. Después de comprender la voluntad, el sufrimiento y la compasión, queda solo una palabra adecuada: silencio, porque nada puede añadirse, todo discurso es exceso, hablar es seguir queriendo. La filosofía que realmente comprende se apaga, no necesita persuadir, no necesita justificar, solo calla. En ese silencio no hay resignación, sino comprensión profunda. La verdad ya no es concepto, sino actitud. El sabio vive en calma porque ha dejado de luchar. La compasión no exige acción, exige presencia, presencia silenciosa que no juzga ni interviene, porque entiende que no hay nada que conquistar. El silencio es ética sin mensaje, compasión sin palabras, negación sin ruido. El camino de la compasión no conduce al paraíso, conduce a una claridad oscura, a un entendimiento que no salva, pero libera de la ilusión. Schopenhauer nos ofrece una verdad amarga: no hay redención en el mundo, solo hay sufrimiento compartido, voluntad infinita y un escape: negar el querer. La compasión es la llama tenue que revela la estructura del dolor sin prometer cura, no consuela, acompaña, es la llave que abre la puerta hacia la renuncia. Quien la abraza no se vuelve héroe ni santo, se vuelve humano, demasiado humano, pero consciente de las cadenas que lo envuelven. Y en esa conciencia, en ese mirar sin parpadear, descubre una libertad silenciosa. No necesito querer, no necesito poseer, no necesito ser. En la negación, la voluntad se apaga, la identidad se disuelve, solo queda calma. Una calma sin alegría, una calma sin esperanza, pero también una calma sin dolor. Si estas ideas te han atravesado, no vuelvas a dormir. Observa tu voluntad actuar, desnuda, sin excusas, ahí comienza la libertad. Acompáñanos, profundiza con nosotros. Suscríbete, vuelve, y sigamos mirando la oscuridad sin apartar la mirada.